Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encontraba leyendo este libro de Alejandro Magno, un personaje importante en la historia universal, pero me dije yo, ¿y por qué habrá una persona así tanto como Alejandro Magno en nuestra historia peruana? Y encontré este libro de María Rostorowski que se llama Pachacútec. Y este libro lo vamos a tomar de referencia para yo contarles en esta serie de videos pequeños de Pachacútec y su ascensión al poder. Pachacútec es hijo de Viracocha. Viracocha cuenta que una noche se soñó con el dios Inti y en honor a él se puso Viracocha en la ceremonia de la entrega de la borda real, cuando a él le dan la mascaipacha. Entonces Viracocha, que antes se llamaba Jatuntopa, en esa ceremonia tiene que también tomar como ñusta a una mujer. Y Viracocha elige a Mamarruntu. Mamarruntu es de Anta, según lo que nos explica el libro. Y entre ellos van a tener muchos hijos, y uno de ellos va a ser Pachacútec. Pachacútec nacería en el Palacio del Cusicancha. El Palacio del Cusicancha queda al frente del Coricancha. Luego de nacer a los hijos de los nobles se les bañaba en agua fría, y eso lo cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, del cual María Rostorowski agarra una parte de lo que escribe Garcilaso de la Vega y lo explica acá, porque Garcilaso de la Vega también fue un noble. Luego de nacer, explica Garcilaso de la Vega, a los hijos de los incas se les bañaba en agua fría y se les envolvía. Como Tehualtan así, igualito se les envolvía. Y así hacían todos los días. Les bañaban en agua fría y les envolvían en sus mantas. Hacían esta costumbre de bañarles con agua fría para acostumbrarlos al frío y para acostumbrarlos al trabajo. Pasados los 3 meses recién se les soltaban los brazos a los niños, porque decían que si lo hacían antes pues les volvían flojos de brazos. Entonces Garcilaso nos sigue contando y nos dice que algunas mamás, algunas ñustas, al darles leche a sus hijos no les ponían en el regazo, en el pecho, tampoco les agarraban en los brazos, porque decía que esto los volvía llorones. Lo que hacían era ponerse sobre los niños y así les daban leche a sus hijos. Se les daba leche en la mañana, al mediodía y en la tarde. Aparte de estos 3 horarios no se les daba más, porque ellas decían que si lo hacían los volvían sucios y vomitaban. Y cuando eran ya mayores, cuando eran hombres, esas personas se volvían glotones, se volvían comelones. Las madres, las ñustas, tenían que criar a sus hijos. No se les permitía dar a otra persona para la crianza de los mismos. Ellas, por más señoras que sean, por más concubinas que sean del Inca, ellas mismas tenían que criar a sus hijos, excepto alguna enfermedad grave. Cuando era tiempo de sacarle de la cuna, lo que hacían las mamás era hacer un hoyo en el suelo. Les envolvían a los niños con mantas, con trapos antiguos y los ponían en el hoyo, con los brazos afuera obviamente. El hoyo llegaba hasta el pecho del niño y alrededor le ponían juguetes para que el niño se pudiera distraer. También nos va a contar Garcilaso que pasados los 2 años de edad a los niños ya se les podía poner el primer nombre y se les realizaba el primer corte. Se juntaba a todos los parientes, a todos los familiares del niño, del Ayllu, y se elegía a uno de ellos para que sea el padrino. Este padrino le hacía el primer corte de cabello y después sucesivamente venían los demás familiares en grado de importancia y le cortaban el cabello al niño, y no venían con las manos vacías. Ellos les traían dádivas, le traían regalos, le traían obsequios, le traían oro, le traían tejidos, que era muy importante en la época de los incas, y ahí se les ponía el nombre. Y a Pachacútec, nuestro futuro Pachacútec, tuvo como nombre primigenio el de Cusi-Yupanqui. Y después de esto, del primer corte de cabello, lo que hacían era hacer una pequeña ceremonia solemne con la chicha. Y se dejaban llevar por el jolgorio, la fiesta, bailaban, cantaban por esta gran ceremonia del primer corte. Y según los familiares, el número de familiares se llevaba el número de días de festejo. Había personas que festejaban 2, 3, 4 días de estar cantando, bailando de esta ceremonia del primer corte de cabello. Cuenta el cronista Sarmiento de Gamboa que Cusi-Yupanqui tenía un preceptor, tenía un ayo que se llamaba Mirko Imana. Mirko Imana, aparte de custodiarlo, aparte de cuidarlo a Cusi-Yupanqui, también probablemente le iniciaría en el arte de las armas. Y este adiestramiento en el arte de las armas culmina con el inicio de la ceremonia del Huarachicuy. Esta ceremonia actualmente se lleva en el mes de septiembre y lo realiza el Colegio Nacional de Ciencias y Artes, que ya no es Ciencias y Artes, sino es el Colegio Nacional de Ciencias.
Antes del Huarachicuy, cuando los nobles incas tenían la edad necesaria, se les ponía en el Yachaywasi o en el Yachahuasi, en donde estos jóvenes nobles estudiaban durante 4 años el runasimi, el idioma del pueblo, estudiaban las leyes, estudiaban la historia de la civilización inca, cultura inca, como quieran llamarlo, los historiadores discuten en eso, y también estudiaban la lectura de los quipus, que es muy difícil, ¿eh? Según Molina, el Huarachicuy en la Confederación del Cusco se llevaba en distintos meses, según las civilizaciones y las anexiones que tenía esta Confederación del Cusco. Por ejemplo, en el Cusco mismo se llevaba en el mes de diciembre y duraba toda una luna, es lo que dice Molina. Yo supongo que toda una luna debe ser un mes, ¿no? Con los periodos que tiene la luna, eso pasa en mi cabeza, ¿no? Si no estoy en lo correcto, por favor, corríjanme. La ceremonia del Huarachicuy iniciaba con los sacrificios obligatorios a la huaca de Guanacauri, al Apo Guanacauri. Si tú no conoces el Apo Guanacauri, agarra algo que te lleve a Petroperú, agarras la urbanización Pillaumatao, sigues el camino como 3-4 horas, llegas a la cima del Guanacauri y te vas a sentir un dios. A ese Apo Guanacauri, los incas le hacían sacrificios obligatorios para poder iniciar la ceremonia del Huarachicuy. En esta iniciación de la ceremonia del Huarachicuy, en este pleno sacrificio que hacían al Apo Guanacauri, se les cortaba el cabello a los jóvenes nobles y se les hacía algunas pruebas de valor y algunas pruebas físicas para que ellos demuestren el honor de sus aylus. Por ejemplo, nos escribe el libro, los azotaban para ver si tenían resistencia al dolor, el estoicismo, como dicen, ¿no? También luchaban entre 2 bandos y el bando ganador era bien visto por los ayllus. Y también hacían carrera de velocidad. Y el inca o el noble inca que llegaba primero, bueno, tenía predilección entre los demás. Después de un mes de pruebas en esta ceremonia de Huarachicuy, de resistencia, de baile, de rituales, de bebida, de cantar, de bailar, al finalizar esto, en la ceremonia de Huarachicuy, digamos de clausura, se les entregaba la huara a los jóvenes nobles que habían pasado las pruebas y también se les hacía orificio el lóbulo de la oreja. Por eso se les conocía como orejones. Para ellos esto era un gran honor y Cusi Yupanqui pasó estas pruebas con gran valía. Al obtener estos honores, como el corte de cabello, obtener la guara, el orificio en el lóbulo de la oreja para que pueda pertenecer a la casta viril de los orejones, también los jóvenes nobles y Cusi Yupanqui podían ya empezar y acompañar en las campañas militares. Cusi Yupanqui no tardó en tomar parte de estas empresas militares al mando de 2 grandes generales, Apo Maita y Vika Kirau. Uno de estos 2 grandes militares va a tener un pequeñito problema con Viracocha. Estos 2 generales dirían que Cusi Yupanqui, nuestro joven personaje, tenía un gran valor en el campo de batalla y tenía muchas condiciones extraordinarias en el arte de la guerra. Y va a haber 2 cronistas que van a refrendar esto. Por ejemplo, Sarmiento de Gamboa diría que Cusi Yupanqui era muy afable, que daba muestras de grandes pensamientos muy altos para su edad. Y Betanzos, otro cronista, diría que era muy mancebo, que era virtuoso al momento de hablar con otras personas, que no se ría escandalosamente, que era muy amigo de hacer bien a los pobres y que finalmente no conocía a persona alguna que diría que Cusi Yupanqui diga alguna mentira. Estas virtudes de Cusi Yupanqui, en vez de enorgullecer a su papá Viracocha, le llenaba de envidia porque su hijo predilecto no era Cusi Yupanqui, el futuro Pachacútec. Su hijo predilecto era Inca Urco, que era uno de sus hijos que había tenido con una de sus tantas concubinas. Viracocha haría algunas campañas, por ejemplo a Calca lo va a anexionar a la Confederación del Cusco, e Inca Urco, que es un personaje central dentro de la historia y siempre lo dejan suelto a Inca Urco, es un ser humano, es apasionado de la chicha, le gusta la chicha, hay que decirlo con todas las letras, y se iba a beber Inca Urco. Vamos a contarles también a la siguiente que Viracocha, en su terquedad que no le quería dar el trono a Cusi Yupanqui, después se llamaba Pachacútec, la historia del enfrentamiento con los chancas, la cobardía de Inca Urco y Viracocha, y el que tuvo que asumir eso fue Cusi Yupanqui, llamando a todos los confederados y enfrentar a estos cabellos trenzados. Déjame decirte que los chancas tenían los cabellos trenzados.
Bueno, vamos a extraer dos cosas importantes de esto. Primero, que los que pertenecían a la casta de los orejones, a las panacas reales, los varones, tenían el cabello corto y tenían los lóbulos perforados. Solamente los que tienen el cabello largo pertenecían al pueblo, al runasimi. La segunda cosa importante es que todavía estamos llevando con nosotros la costumbre y la tradición del corte de cabello que se da acá en toda la zona de la sierra. Y no hay que perderlo. A mí me parece muy interesante el corte de cabello.